Muy buenas noches, mi nombre es Magdalena del Carmen Domínguez Aguilar, curso la licenciatura en Nutrición Aplicada, la asignatura es Salud Pública y Epidemiología, con el docente Alejandro Ariel García Arriaga. A continuación les hablaré de cuándo se creó la Facultad Médica del Distrito Federal y a qué institución sustituyó. Se creó la Facultad Médica en 1831 y sustituye el Tribunal de Protomedicato. ¿Qué fue el establecimiento de las ciencias médicas? ¿En qué año fue fundado? ¿Qué presidente lo hizo? Fue suprimida temporalmente en 1833 y el 23 de octubre del mismo año el vicepresidente Valentín Gómez Farías creó el establecimiento de ciencias médicas. ¿Cuándo se fundó la Academia de la Medicina y qué ventaja tuvo esta? La Academia se funda en 1836 y la consolidación de la medicina como gremio tiene su primer antecedente de la creación de la Academia de la Medicina. ¿Cuál fue el país con que su ciencia médica influyó a la medicina mexicana y naciente en esta época? El país fue Francia y tuvo enorme influencia en la medicina mexicana. ¿Cuál fue el papel del presidente Benito Juárez en la salud pública y en qué año hizo los cambios que a él respectaban? El cambio fue en 1856. El presidente Benito Juárez, lo que fue los hospitales y orfanatos quedaron debajo del control del gobierno. La Iglesia siempre tuvo amplio poder en México al brindar la caridad. El presidente Benito Juárez inicia los servicios de atención de salud como obligación del gobierno y no como obra de caridad en este caso, de la Iglesia. ¿Cuándo se fundó el Consejo de Salubridad? ¿Cuál fue su importancia? ¿En qué año fue su transición a la autonomía y qué ventajas tuvo este? El Consejo Superior de Salubridad fue establecido en la Ciudad de México en enero de 1841. En 1879 el Consejo formuló las igualdades médicas farmacéuticas nacionales, importante a la salud pública porque trató de unir la atención médica y la medicina. ¿Qué papel jugó Eduardo Lisiaga como presidente del Consejo de Salubridad? El médico Eduardo Lisiaga fue presidente en 1885 y fue muy importante porque desarrolló la salud pública mexicana. Con el Consejo se reorganizó totalmente durante su gestión y se formalizó su función científica y social. ¿Cuándo nace la medicina preventiva y la sociología médica? ¿Quiénes fueron sus presidentes originales? Al finalizar el siglo XIX, se inicia la medicina preventiva y la sociología médica. El médico José Lobato publicó un artículo en la Gaceta Médica de México, donde se relaciona la primera vez la sociología y la salud pública. ¿Qué papel jugó el concepto de higiene en la salud pública mexicana naciente? La higiene se refiere a la regeneración moral, íntima, relación entre el cuerpo del individuo y su forma de ser mortal. ¿Cuándo se fundó el Departamento de Salud OP, Salubridad Pública y qué importancia tuvo? El Departamento de Salud se funda en 1917 y tuvo que ver con la legislación sanitaria del país, es decir, política sanitaria en puertos y fronteras, vacunas, medidas contra el alcoholismo, epidemias, enfermedades contagiosas, preparación administrativa,
lo que fueron vacunas, sueros, control de alimentos, bebidas y lo que son drogas. El Departamento de Salubridad Pública impulsó campañas contra el paludismo, la tifo, la escarlatina, difteria, sífilis y gonorrea. Describe los cambios en salud pública en la década de 1930 a 1940, descritos en el apartado Éxito Social Científico de la Salud Pública. Emilio Portes en 1928 a 1930, Pascual Ortiz Rubio fue en 1930 a 1932, y en enero de 1931 se crea el Servicio de Sanidad en los estados. El 18 de agosto de 1931 se promulga la Ley Federal del Trabajo. Entonces, se dio especial impulso nacional a la campaña de vacunación como la antivaliosa memoria en 1932. En 1933 el país ya contaba con una organización administrativa para ejecutar las obras de agua potable, alcantarillado, saneamiento del medio. El Reglamento de Higiene del Trabajo y el de Medidas Preventivas de Accidentes en el Trabajo aparecen en el año de 1934. En 1935 se promulgó un nuevo Código Sanitario y en 1935 surge la campaña permanente contra la tuberculosis. En 1936 Gustavo Vaz estableció el servicio médico social como obligación en el último año de estudios de lo que fue la medicina. El 31 de diciembre de 1937 surge el decreto de modificar la Ley Secretaría y Departamento de Estados y se crea la Secretaría de Asistencia Pública. En 1918 el 18 de marzo de 1939 se inauguró el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales ISET, primer centro formal de investigación en problemas de salud. La asistencia en 1945 son las campañas contra diversas parasitosis como la oncocercosis y se implementó la pasteurización de leche en el Distrito Federal. La ley de carácter humanitario y además de los problemas de salud relativos al trabajo se refieren al aspecto como invalidez, vejez, defunción, según Álvarez Almezquita, 1960. Lo que es Bustamante en 1982, la atención de la salubridad en el interior de la República seguía siendo muy diferente. ¿Cuándo se fundó la Secretaría de Salubridad y Asistencia? ¿Qué organismos se funcionaron para formarla y qué presidente decretó que se hiciera? Fue en 1943, el 15 de octubre, y se decreta por la presidencial, fueron el Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia Pública, por Manuel Ávila Camacho. ¿Cuándo se crea el IMSS y cuál es su función? El IMSS se crea el 19 de enero de 1952 y su función es proporcionar servicio médico social a los trabajadores y sus familias de la medicina institucional. Con el IMSS se complementó la salubridad y asistencia del Seguro Social. ¿Cuándo se estableció el Servicio Social Médico como obligación del plan de estudios en el último año de la carrera de medicina y cuál fue su importancia? Se estableció el Servicio Social Médico en el año de 1936 por el doctor Gustavo Vaz como obligación en el último año de estudios de la medicina. Los jóvenes médicos, desde entonces la atención médica es en el campo.
¿Cuándo se crea el ISSSTE y cuál es su función? El ISSSTE se crea en el año de 1960 y su función es en beneficio de los trabajadores dependientes del gobierno y de los niños. ¿Cuándo se hizo la transacción entre Secretaría de Salubridad y Asistencia Secretaría de Salud, como se le conoce actualmente? Se hizo la transacción en 21 de marzo de 1985. Se transforma en Secretaría de Salud. ¿Qué es el Seguro Popular y cuándo surge? ¿Cuáles son sus objetivos principales? Es el mecanismo por el cual el Estado garantiza acceso efectivo, oportuno y de calidad. Servicios médicos quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios y manera integral en las necesidades de salud. Reduce el riesgo de gastos privados del bolsillo. Fomentar la atención oportuna de la salud de las familias mexicanas. Fortalece el sistema público de salud para reducir brecha entre las familias. Eso sería todo. Muchas gracias.